Muy buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, ¿ya? Última clase de la pre y el tema que vamos a desarrollar es el discurso escrito, ¿ok? Bueno, hay que tener en cuenta que este tema, ¿sí? Es un tema que nos habla acerca de cómo es que nosotros debemos redactar. ¿Ya? ¿Cómo es que debemos desarrollar un texto? Nosotros estamos para diferentes carreras. Muchos de repente postulan a Derecho, otros a Arquitectura, ¿no? Medicina, ingenierías, etcétera. Entonces, queramos o no, de alguna manera siempre vamos a tener que redactar, siempre vamos a tener que escribir algo, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que utilizar los conectores. Los conectores son muy importantes para enlazar, para unir proposiciones, ¿ok? Para unir ideas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros hemos estado viendo los conectores de manera independiente, en oraciones compuestas subordinadas, sustantivas, adjetivas, adverbiales, y en oraciones compuestas coordinadas, ¿no? Que pueden ser yuxtapuestas, copulativas, disyuntivas, adversativas y lativas, ¿ok? Ahora, como nosotros ya sabemos cuáles son los conectores, los hemos conocido en el transcurso de todo este semestre relativamente, hay que tener en cuenta también que estos conectores siempre nos van a ayudar a nosotros para poder armar estructuras mayores. Y a eso se le conoce como discurso escrito. ¿Ya? Discurso escrito. Bien, empezamos entonces con la clase, ¿ya? Y vamos a hablar acerca del texto. ¿Qué me dice acerca del texto? Bueno, ahí me dice que el texto es una configuración, ¿no? Lingüística que resulta, por una parte, de las operaciones enunciativas que realiza el emisor y, por otra parte, de operaciones seriales que permite a este mismo emisor conectar las oraciones individuales para constituir secuencial, cohesivas y coherentes. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una definición básica de lo que es el texto. ¿Ya? Vayamos a ver propiedades del texto. Dentro de ello tenemos tres propiedades: la adecuación, la cohesión y la coherencia. ¿Ok? Me dice que la adecuación se relaciona con ciertas reglas, normas y principios que se vinculan con el emisor, el tema y el público a quien se dirige. La cohesión adecuadamente, ¿no?, conecta las diferentes partes del texto, frases, proposiciones. Y la coherencia refleja la relación entre la idea principal y las secundarias. Es una característica que engloba todo el texto. ¿Ya? Vayamos a notas compartidas y veamos algunos ejemplos. Tenemos entonces, en primer lugar, la coherencia. Los enunciados de un texto deben presentar un vínculo semántico, es decir, deben ofrecer información sobre un mismo tema. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir:
Bien, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La primera oración. Luis estudia en las mañanas en el colegio y en las tardes lo hace en su casa. Los fines de semana visita a sus primos. Cuando se reúne con ellos, se divierte bastante. La segunda oración. Luis estudia en las mañanas en el colegio y en las tardes lo hace en casa. Mañana viajaré a Pucallpa. El tráfico en Lima es preocupante. ¿Cuál de las dos oraciones creen ustedes que sea coherente? A ver, ¿la primera o la segunda? ¿Ah? A ver, muy bien, ahí ya están respondiendo. La primera, correcto, Anthony, ¿no? Eso es algo obvio, ¿no? Por el tipo de texto. Y si tú te das cuenta, está enlazando una misma idea. Semánticamente están hablando del mismo tema, ¿no? De que él va al colegio, de que visita a sus primos, ¿no? Y que se divierten bastante. Pero en la segunda oración te está hablando sobre qué? De que él va al colegio, ¿no? Y que después viaja a Pucallpa y que el tráfico de Lima es preocupante. No hay ninguna hilación, no hay ninguna coherencia, ¿no? Porque son temas totalmente diferentes, que no tienen relación alguna, ¿ok? Entonces, la primera es coherente y la segunda es incoherente. ¿Ya? Aparte que acá también le falta, ¿no? El posesivo, ¿ya? Bien. Ahora, la coherencia, ¿ya? La coherencia está también muy ligada a la cohesión, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Voy a ponerlo arriba. ¿Qué me dice acá? Una semana tiene 7 días. Todos los días doy de comer a mi gato. Los gatos son mamíferos, ¿no? En este caso, estamos utilizando conectores, pero no hay una hilación, ¿no? ¿Y qué pasa con el segundo párrafo? Cielo nuboso o muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos en el sur. Nuboso con chubascos irregulares a primeras horas en el centro y en Canarias. ¿Cuál creen ustedes que sea coherente? ¿La primera o la segunda? Exacto, Kaori, muy bien, la segunda. Y si tú te das cuenta, en el ejemplo, ¿no? Esto es coherente, voy a ponerlo ahí. No estoy utilizando conectores. En ningún fragmento de esa oración, acá vamos a poner incoherente, no estoy utilizando conectores, ¿ya? Entonces, ¿se puede hacer un fragmento sin conectores? Claro que sí, pero tiene que haber una hilación, siempre, ¿ya? Tiene que haber una hilación. Veamos entonces algunas características de la coherencia.
Características. En primer lugar, nos permite percibir el texto como una sola unidad. Es una propiedad del proceso de producción del texto, que depende de la situación de comunicación. No deben contradecirse unos enunciados con otros. Avanzar de forma ordenada y jerarquizada. Y no introducir elementos que no tengan que ver con el tema que se está tratando, ¿no? Como por ejemplo el viaje o el tráfico de Lima, ¿no? O en el segundo ejemplo, como que los gatos son mamíferos, que le da de comer los 7 días de la semana, ¿no? Entonces ahí hemos introducido nosotros elementos o oraciones que no están relacionados, ¿ya? Eso es importante. Veamos algunas clases de coherencia. En primer lugar, tenemos la coherencia en el enunciado. Cuando las palabras y enunciados tienen sentido. No lo tendrían si presentaran alguna idea que entrase en contradicción entre sí o con el mundo al que se refiere. La coherencia entre enunciados. Cuando cada enunciado se une lógicamente a los que les preceden y la información avanza de unos enunciados a otros. Y la coherencia global, cuando la relación que se establece entre todos los contenidos le da unidad y sentido al texto. El texto está organizado y jerarquizado. ¿Ya? Eso es importante. Vayamos a ver ahora adecuación. Bien, la adecuación es la propiedad del texto que cumple las normas sociales, personales, lingüísticas, que regulan un acto comunicativo. Entonces, la adecuación, como su mismo nombre lo dice, se adapta al lugar en el cual nosotros estamos en ese momento interactuando, ¿no? Con ciertas reglas y normas. Estamos hablando de las reglas gramaticales, ¿ya? Entonces, la adecuación se adapta al tema del que se va a hablar. Se adapta a la persona que lo emite o a la persona que lo recibe. Es por eso que muchas veces se critica algunos textos cuando están escritos de manera muy formal, se podría decir, ¿no? Con palabras muy rebuscadas que muchos lectores no entienden en su momento y tienen que recurrir al diccionario. Entonces, una regla muy sencilla y muy simple para que ustedes lo tomen en cuenta es, cuando ustedes redacten como si la otra persona que lo va a leer no sepa absolutamente nada del tema, con palabras sencillas, con palabras que pueden ser entendibles por el receptor. ¿Ya? No porque ustedes pongan palabras rebuscadas, palabras difíciles, ¿no? No significa que el texto o que el documento, el fragmento, el párrafo sea mejor, ¿ya? Lo que ustedes tienen que tener muy claro es que ustedes tienen que redactar como si la otra persona no supiera nada del tema. Y así va a poder entender y la lectura se va a hacer mucho más sencilla. ¿Ya? Se va a hacer mucho más sencilla. Es conveniente en la situación o lugar en que se encuentra. Se adapta a la finalidad. Se ajusta el tono o nivel de formalidad. Respeta las normas de un grupo social. ¿Se acuerdan cuando vimos dialecto estándar y dialecto social? ¿No? Pero eso era de una manera oral.
El dialecto estándar era que se regía y se basaba con las reglas de tildación, la RAE, la estructura correcta. Y el dialecto social, cuando nosotros hablábamos en jergas, en argot, ¿no? Dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, tú te tienes que ajustar a las normas de un grupo social. Si tú vas a redactar de repente para jóvenes que viven en un asentamiento humano, que viven en un centro poblado o que de repente no tienen un nivel educativo, ¿no? Terminado, tu texto o lo que tú vayas a decir tiene que ser también sencillo, algo entendible para el receptor. Pero si tú estás en una conferencia, en una presentación, ¿no? Con gente que conoce el tema, con gente que verdaderamente sabe de lo que estás hablando, no vas a usar tampoco términos sencillos, ¿no? Tienes que usar también términos que se adapten, en este caso, al grupo al cual tú te estás dando, ¿ya? Entonces, se adapta al nivel de la lengua en el que se desarrolla la comunicación y se adapta a las normas de cortesía, ¿ya? Esa es la adecuación. Ahora tenemos, por último, la cohesión. Todavía ni siquiera pasamos al segundo, a la segunda diapositiva. Pero esto es importante porque ya lo que viene después son tipos de texto, ¿no? Que no tienen mucha relación. Esto es importante porque de esto parte el texto. ¿Cómo es que tú vas a estructurar tu texto? La cohesión, ¿sí? Conecta los enunciados de un texto que deben estar vinculados por medio de conectores o mecanismos que faciliten su comprensión. Acá es donde nosotros utilizamos los conectores. Por ejemplo, Lima es la capital del Perú. Diariamente recibe muchos turistas. Ellos se impresionan con la ciudad de los reyes. Entonces, para que nosotros no repitamos Lima, 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 yo puedo reemplazar esa palabra por un sinónimo. ¿Cómo se le conoce a Lima? Como la ciudad de los reyes. Igual, diariamente recibe muchos turistas, ¿no? Ellos, y ahí está subrayado, se impresionan, ¿no? Sigo hablando de los turistas. ¿Te das cuenta? Entonces, los mecanismos de cohesión son los conectores o marcadores discursivos, ¿ya? La repetición y elipsis. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, nosotros podemos usar, varias palabras de un mismo campo semántico, ¿no? Como Lima y Ciudad de los Reyes. Podemos usar sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, pronombres, adverbios, elipsis y conectores discursivos. ¿Ya? Todos ellos hacen que tu texto sea conectada adecuadamente, que tenga cohesión, ¿ya? Por ejemplo, tiene un gato siamés, el animal es precioso, ¿no? A ver, ¿qué relación tendrá en este caso? Tiene un gato siamés, el animal es precioso. ¿Qué vendrá a ser gato y animal? ¿Hipónimo o hiperónimo? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan?
Ahí está. Hiperónimo, me dice Anthony. ¿Por qué hiperónimo? ¿Ah? No hay que olvidar que el hiperónimo, ¿sí? O mejor dicho, el hiperónimo es aquel que incluye a otros hipónimos. Y ahí, si tú te das cuenta, primero está gato y después está animal. Y eso está en relación de hiponimia. ¿Ya? Hiponimia. Porque primero está la parte y después está el todo. ¿Ok? ¿Se entiende? Y la segunda oración es un mueble antiguo. El armario se lo regaló su abuela. ¿Qué cosa será? ¿Hipónimo o hiperónimo? Ahí está, muy bien, Kaori, correcto. Es un hiperónimo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero está mueble, ¿ya? Y después el armario, ¿no? De todo a una parte. ¿Ya? Vamos a poner ahí hiperónimo. Bien, me dice que otra clase de cohesión viene a ser la elipsis, ¿no? ¿Qué cosa es la elipsis? La elipsis es la omisión de un elemento para evitar una repetición innecesaria, sin alterar el significado del enunciado. ¿Se acuerdan cuando vimos la coma elíptica? Y esa coma elíptica reemplazaba al verbo, ¿no? Para no decir, Elena compra verduras, Carla compra zapallo, Roberto compra arroz. Entonces, para no decir compra, 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 solamente utilizábamos o reemplazábamos ese verbo por una coma elíptica. ¿Ok? Ahora también lo vamos a reemplazar. Por ejemplo, Carla llegó a su casa y almorzó con su hermano. Luego empezó a estudiar con voz clara y alta, ¿no? Entonces, para no decir Carla, Carla, ahí ponemos una comita, porque ¿quién empezó a estudiar con voz clara y alta? Carla. ¿Sí? A Juan le gusta comer pollo. A María, pescado, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Que a María le gusta comer pescado. En vez de decir le gusta, lo estoy reemplazando por una coma elíptica. ¿Ya? Y eso vendría a ser una elipsis. Podemos reemplazar estructuras, ¿sí? Podemos reemplazar palabras que pueden ser verbos, sustantivos, por pronombres también. ¿Ya? La deixis consiste en referirse a un elemento por medio de otro. Dentro de la deixis nosotros tenemos la anáfora. La anáfora es un elemento que hace referencia a otro mencionado con anterioridad. Por ejemplo, tenemos un nuevo integrante en el equipo. Esto nos alegra y vamos a recibirlo con un aplauso. ¿A quién vas a recibir? Al nuevo integrante. Si tú te das cuenta, ese lo está reemplazando al nuevo integrante. Para eso hemos llevado nosotros pronombres tónicos y átonos. Y sabemos que los átonos pueden ir pegados al verbo y pueden formar OD y pueden formar OI, ¿no? Entonces, ese lo está también reemplazando al nuevo integrante. ¿Sí?
Tras saltarse el semáforo, el coche chocó contra la pared. El conductor iba ebrio, ¿no? En este caso, tiene la relación de coche, voy a subrayarlo, y conductor. ¿Ya? Relación entre coche y conductor. Aunque era caro, decidió entrar en aquel restaurante. El risotto ai funghi era uno de sus platos preferidos. Relación entre el restaurante y el risotto, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser anáforas. Voy a subrayar. ¿Ok? Entonces, esa es la cualidad de las anáforas. Un elemento que hace referencia a otro mencionado con anterioridad, para no estar repitiendo la misma palabra. ¿Ya? Y así como hay anáfora, también existe la catáfora. La catáfora es un elemento que hace referencia a otro que se va a mencionar posteriormente, que significa que se va a mencionar después, ¿no? Adquirimos lo siguiente: monedas y billetes antiguos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que adquirió después? Monedas y billetes antiguos. Eso vendría a ser una catáfora. ¿Ok? Bien, veamos entonces ahora los mecanismos de cohesión, acá en la separata, con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Para evitar la redundancia, dentro de un texto se emplean diversas palabras que aluden a otras, ¿no? Así tenemos sinonimia. Unos estudiantes tomaron varias fotografías al efigie, que se encuentra en la Alameda Chabuca Granda. Al parecer, estos alumnos, ¿no? Estudiantes y alumnos vienen a ser sinónimos, quedaron maravillados con esa imagen. Imagen y efigie también son sinónimos, que representa a una mujer bailando marinera. ¿Sí? Y ahí tenemos los mecanismos de cohesión en hiponimia e hiperonimia, ¿no? Lo que hemos visto también. Cuando bajé de que me había olvidado dentro de ese vehículo, ¿no? Ahí tenemos hipónimos, auto, vehículo. El instrumento musical que me regalaron por mi cumpleaños. Felizmente, luego de unas horas, el taxista regresó al lugar donde me había dejado para entregarme la flauta, que viene a ser un instrumento musical. Ahí tenemos el hiperónimo. Olvidada por mi descuido. ¿Sí? Entonces, ahí vemos ya también más claro lo que es hiponimia, ¿no? Parte todo, y lo que es hiperonimia, todo parte. ¿Ya? Recordando un poco lo que es semántica. También me dice el uso de los pronombres, ¿no? Acá hemos puesto eso. Hace unos días le pidieron a mi hermana que investigue sobre los hipopótamos. Entonces, averiguó que ellos, en este caso los hipopótamos, son animales que viven en África. A pesar de que estos, seguimos hablando de los hipopótamos, son terrestres, pasan una gran parte de su vida dentro del agua.
y están muy adaptados a ella, ¿no? Entonces ahí estamos reemplazando agua por un pronombre ella. Y a la hermana también estamos reemplazando por el pronombre le. ¿Sí? Entonces podemos reemplazar eso. También podemos utilizar los adverbios, ¿ya? Los adverbios. Por ejemplo, ellos aún se encuentran en Madrid. Siguen allá. ¿Allá dónde es? En Madrid. Porque debido al mal tiempo, el vuelo se ha postergado unas horas. Sin embargo, pasado mañana ya estarán llegando a esta ciudad. Y sé que aquí pasarán una agradable estadía en compañía de todos sus nietos, ¿no? Entonces, a ellos aún se encuentran en Madrid, siguen allá, Madrid y allá, está reemplazado por un adverbio. Y después dice, llegando a esta ciudad y sé que aquí, ¿en dónde? En la ciudad, van a pasar un rato agradable. ¿Ya? También podemos reemplazarlo por adverbios. También hemos hablado acerca de las elipsis, ¿no? Donde vamos a ver cómo reemplazar una palabra por un signo de puntuación. Julio te puede dar más información sobre la fauna de la selva baja, porque vivió 10 años en Puerto Maldonado. ¿Pero quién vivió 10 años en Puerto Maldonado? Julio. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, hay una elipsis, porque seguimos hablando de la misma persona. Y 5 en Iquitos. ¿Pero a qué se refiere? Y 5 en Iquitos. A vivir, ¿no? ¿Cuántos años vivió en Iquitos? 5. ¿No? Eso es una elipsis que está reemplazando una palabra. En este caso no le estamos poniendo coma, pero si tú lees el texto de corrido, se sobreentiende de quién se está hablando y cuánto tiempo estuvo en ese lugar. Y tenemos los conectores discursivos. Con el fin de enlazar coherentemente la información dentro de un texto, se emplean diversos conectores discursivos. Existen muchas clasificaciones de ello. A continuación, vamos a presentar algunos conectores discursivos. ¿Ya? Tenemos, en primer lugar, los aditivos. ¿Sí? Los aditivos. ¿Cuáles son los conectores aditivos? Bueno, además, aparte, asimismo, encima, es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco. Tenemos los conectores adversativos. Ahora bien, al contrario, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso sí. Y por último tenemos los conectores concesivos. Así y todo, aún así, con todo, de cualquier manera, de todos modos, en cualquier caso. ¿Ya? Y si tú te das cuenta, estos conectores nosotros lo hemos visto en oraciones compuestas subordinadas. ¿Ya? Veamos otros conectores discursivos. Tenemos ahora, perdón, nos faltó ver la oración. Bien. Un momento, acá. No me gusta el chocolate. Es más,
no me gusta mucho el dulce. Aún así, te aceptaré el que me regalaste. Sin embargo, en otra ocasión, preferiría unas frutas secas, ¿no? Entonces ahí tenemos un aditivo, es más, tenemos un adversativo, un concesivo, que sí lo va a recibir, aunque no le guste. Y sin embargo. ¿Ok? Bien, vayamos al siguiente diapositiva, donde tenemos los conectores hilativos, explicativos y los reformuladores. Los hilativos, ¿cuáles pueden ser los conectores discursivos hilativos? Así pues, consiguientemente, de este modo o de ese modo, en consecuencia, entonces, por consiguiente, ¿no? Tenemos los explicativos, a saber, es decir, esto es, o sea, y tenemos los reformuladores, dicho con otras palabras, dicho en otros términos, de otro modo, más claramente, ¿no? Cuando vamos a repetir el fragmento, ¿no? Vamos a repetir el tema que se está diciendo. Bien, entonces ahí tenemos, debe ser un hombre circunspecto, es decir, estamos explicando, actuar siempre con mesura. Dicho con otras palabras, ¿no? Para diferenciar mesura, ser una persona cuidadosa al momento de comportarte ante los demás. Ahí se me... De este modo, entablarás mejores relaciones impersonales, ¿no? Ahí tenemos una hilativa. ¿Ya? Entonces, utilizamos los conectores discursivos para fragmentos, ¿no? Para oraciones. Seguimos con los conectores discursivos. Hay más. Tenemos conectores para ejemplificativos. ¿Sí? Rectificativos y recapitulativos. Los ejemplificativos, ¿no? Para dar algún ejemplo sobre algún tema. Los rectificativos para rectificarse por algo. Y los recapitulativos, ¿no? ¿Cuáles son los conectores discursivos ejemplificativos? Tenemos ahí, así, por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, verbigracia. Los rectificativos, más bien, mejor dicho, por mejor decir, y los recapitulativos, al fin y al cabo, en conclusión, en fin, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, ¿no? En una palabra. Ahí tenemos un ejemplo. Luis confecciona diversas artesanías. Por ejemplo, cerámicas, escultura de madera, retablos, ¿no? Ayacuchanos. Estos últimos, a mi parecer, deberían ser expuestos en alguna galería. Mejor dicho, ¿no? Mejor dicho, todos
sus trabajos deberían serlo. En fin, espero que su arte pronto sea valorado. ¿Sí? Ahí tenemos entonces un rectificativo y tenemos un recapitulativo, ¿no? ¿Por qué? Porque su arte, que está al inicio, sea valorado. ¿Ya? Estamos hablando de Luis, que confecciona arte. ¿Ok? De ahí tenemos conectores discursivos de ordenación. De ordenación, de apoyo argumentativo y de digresión. ¿Cuáles son los conectores discursivos de ordenación? Bueno, ahí tenemos a continuación, antes de, entre qué, nada, en primer lugar, en segundo lugar. Nunca se dice primeramente, segundamente, ¿eh? Por favor. Siempre es en primer lugar, en segundo lugar, ¿no? Y así podemos seguir tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Término, finalmente, para empezar, de apoyo argumentativo. Así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien. De digresión, a propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un fragmento. Antes que nada, empiecen a realizar los ejercicios de calentamiento. Ese es el orden. Dicho esto, se evitarán calambres o lesiones en los ligamentos, ¿no? ¿Por qué tienes que hacer primero ejercicios de calentamiento? ¿Cuál es el argumento? Es evitar los calambres y las lesiones. ¿Cierto? Dirección, para mañana la Federación Deportiva Peruana de Atletismo nos ha dado a una reunión. ¿Ya? Entonces ahí está de digresión. ¿Ok? Bien. Veamos entonces algunos conectores discursivos. ¿Ok? Vamos a ir acá en notas compartidas. Discursivos. Ya lo que hemos visto, ¿no? Por separado, vamos a tener acá algunos más. Por ejemplo, tenemos conectores discursivos. Ahí está. ¿No? Me dice, los marcadores discursivos son palabras o locuciones que sirven para expresar o hacer visible las conexiones establecidas por el emisor entre dos ideas. Pueden ser de tres clases. ¿Ya? Los que establecen relaciones de tipo lógico, los que establecen relaciones de tipo argumentativo y los que establecen relaciones de todo el texto, los que organizan el texto. Los que establecen relaciones de tipo lógico entre dos partes de texto, relaciones de causa, consecuencia, contradicción. Ahí tenemos algunos conectores. Conectores de causa.
por qué, por eso, puesto que, ya que, dado que. Conectores de consecuencia. Por tanto, de ahí que, de modo que, entonces, así pues, en consecuencia, por consiguiente. Conectores de condición. Sí, a menos que, a no ser que, siempre y cuando. Conectores de finalidad. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con la intención de qué? Los que hacen visibles relaciones de tipo argumentativo. Un momento. Se introduce un nuevo argumento a favor o en contra de una determinada idea, ¿no? Tenemos los conectores de refuerzo. Además, encima, incluso, igualmente, asimismo, también, del mismo modo, en realidad, de hecho, los conectores de ejemplificación. Por ejemplo, a saber, en concreto, los conectores de contraste. Pero, en cambio, sin embargo, ahora bien, por el contrario, ¿no? Y tenemos también los que sirven para organizar y estructurar el texto, ordenarlo secuencialmente, mantener, introducir o retomar ideas. Tenemos así los conectores de ordenación. Vamos a ponerlo con negrita, organizar. De arriba también. Relaciones de tipo argumentativo. Y por último, relaciones de tipo lógico. Ahí está. Muy bien. Bien, entonces ahí tenemos para organizar, ¿no? Tenemos de ordenación. Secuencial para empezar en primer lugar, por un lado, por una parte. En segundo lugar, por otro lado, por otra parte. En suma, en conclusión, para terminar, en definitiva. De ahí tenemos los conectores discursivos de reformulación. O sea, es decir, esto es, en otras palabras, mejor dicho, más bien. De ahí tenemos de introducción de un tema por lo que respecta a, en cuanto a, por lo que se refiere a, y por último tenemos de digresión, que es el cambio de tema. Por cierto, a propósito, a todo esto, hablando de otra cosa, ¿no? Los que sirven para mantener una conversación de contacto. Si me entiendes, una comunicación de evidencia. Claro, sí, por supuesto. Y por último, de aceptación. Hombre, bueno, ¿no? Conectores discursivos. ¿Ok? Bien, vayamos entonces ahora al primer ejercicio de aplicación. ¿Ya? A ver. Bien, leamos el texto. Dice,
La referencia es uno de los mecanismos que garantiza la cohesión textual en el texto presentado. ¿Qué palabra evidencia dicho mecanismo? A ver en el chat, chicos. En el año 2017, el diario británico The Guardian informó que la palabra youtuber ahora forma parte del Oxford English Dictionary, ¿no? En siglas OED. La inclusión del término se dio junto con otras 500 palabras, entre ellas Brixis y Oxpanlompa. ¿Cuál creen ustedes que esté utilizando? ¿Qué tipo de cohesión textual? A ver. A ver, ¿ya está, chicos? ¿Cuál creen ustedes que sea la clave? Por ahí me han puesto A, Anthony me ha puesto B, Kaori A, Celeste me ha puesto C, ¿no? ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Ah? ¿De otras? ¿De palabras? ¿De término? Muy bien, Aaron, ahí dice A también. Bueno, en este caso, este término, ¿ya? Término. ¿No? Porque se está hablando de una palabra en especial, de la palabra youtuber, que ahora forma parte del diccionario de Oxford y también se dio no solamente esa palabra, sino se agregaron 500 más, ¿no? Entre ellas, ¿qué otras palabras se agregaron? Brixi y Oxapalomba. ¿Te das cuenta? Entonces es un mecanismo que garantiza una cohesión textual y la palabra que evidencia dicho mecanismo es de término, porque ya se dio, ¿ya? Ya se dio. ¿Ok? Bien, pasamos al siguiente ejercicio de aplicación.